trabajos que tienen que ir preparando e ir enviando al correo de la cátedra. Si hay alguna dificultad, algunos inconvenientes, algunos vi que ya enviaron, así que vamos a ir corrigiendo durante el transcurso de la semana que viene, estos días, para informarles después si están aprobados o no, o si tienen que algunos que revisar, tienen que tomar en cuenta algunos aspectos. Y el resto, ya los que están bien, bueno, iremos aprobando, dando la aprobación. Y el resto, bueno, tenemos que completar entre todos el trabajo. Así que quería preguntarle si tiene algún inconveniente, si hay alguna dificultades. ¿Alguien me puede comentar cómo están con el trabajo? Hasta ahora todo bien, profe. Nosotros ya entregamos. Estamos esperando nomás. Sí, yo estuve viendo en el correo, ya hay muchos que enviaron el trabajo, así que vamos a ir corrigiendo, como le decía. Bien, si no hay otra cosa que tengan que preguntar respecto al trabajo, vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy. Bueno, como entonces verán ustedes y tienen el programa también, hoy nos correspondía a este tema de farmacología del sistema respiratorio. Sabemos que el sistema respiratorio es amplio, tiene muchos órganos, su principal función es la de interactuar, la de realizar el intercambio gaseoso entre el oxígeno que inhalamos y el dióxido de carbono que exhalamos. O sea, pero no está solo, no es independiente el sistema muscular, esquelético, o sea, todo eso están conectados y lo que va a afectar de alguna manera a uno va a afectar también al otro. Entonces tenemos, por ejemplo, dentro del sistema respiratorio, tenemos una serie de fármacos, y tenemos dentro de las enfermedades restrictivas, obstructivas, por ejemplo, de una neumonía, de otros aspectos que tengan que ver con necesidades de recuperación cuando no funciona bien respecto a la administración de fármacos en este caso. Bueno, entonces vamos a ver, decimos que este tema tiene, como verán ustedes, muchos medicamentos, fármacos que van a ingresar. Vamos desde esta diapositiva, por ejemplo, nos dice fármacos broncodilatadores, cuando hay una restricción en el diámetro, en la entrada de aire, la entrada o la salida de aire, funcionan estos broncodilatadores, que son los beta-adrenérgicos, anticolinérgicos, teofilina y derivados. Están los fármacos antiinflamatorios bronquiales, dentro de los cuales se encuentran los glucocorticoides, los antagonistas de leucotrienos, los inhibidores de la liberación de mediadores, como los cromonas, por ejemplo. Tenemos los fármacos antihistamínicos, tenemos los fármacos antitusígenos y tenemos los fármacos expectorantes y mucolíticos. Fíjense que solamente hablamos dentro de lo que serían la parte de las vías aéreas y de los alvéolos pulmonares exclusivamente. Entonces, ahí es donde estamos en este momento. Entonces, con esa serie de fármacos que vamos a ir viendo detalladamente, de todas maneras, el rol que le compete a enfermería es de poder considerar siempre la regla de los correctos en su administración. Y cuando estamos en nuestro domicilio y viene algún paciente con un medicamento, con la prescripción médica, tenemos que ver el prospecto del medicamento. Ahí nos dice qué vías, qué dosis, qué cuidado debemos tener, qué acciones colaterales, contraindicaciones, para considerar, para tomar en cuenta. Entonces no es administrar, porque después cuando los efectos que pueden presentarse son muy dañinos para la salud y vamos a estar corriendo, llevándole al paciente al centro asistencial. Y si estamos en el hospital, también tenemos que tener el cuidado necesario. Bueno, entonces en cuanto a
a este tema de los fármacos respiratorios. Entonces, decimos acá, hablando de la farmacología del sistema respiratorio, a la anatomía y fisiología, ustedes saben que ya lo vieron, que tiene un conjunto de conductos, que va desde la nariz, pasando por la faringe, la laringe, la tráquea, bronquios, bronquiolos, alvéolos pulmonares, que están ya esto dentro de los pulmones. Entonces, todos esos órganos tienen que funcionar perfectamente, como lo hacen cuando una persona es sana. Ahora, cuando hay dificultades, bueno, tenemos a veces problemas que vienen ya de origen, genéticos, otros que son adquiridos por malos hábitos, y bueno, o a veces algunos también por el efecto del deterioro del tiempo, de la salud, porque el tiempo que va pasando, cuando vamos siendo ya personas muy ancianas, sabemos que los inconvenientes que se presentan fisiológicos que van deteriorándose. Entonces acá tenemos, por ejemplo, un EPOC, creo que teníamos otro acá, farmacología en un paciente asmático, por ejemplo, una persona que es asmática. Decimos que el asma es una enfermedad inflamatoria crónica irreversible de las vías aéreas, caracterizada por una obstrucción generalizada de las mismas. Hay un incremento en la respuesta broncoconstrictora del árbol bronquial, mediada por estos elementos, eosinófilos, mastocitos y otras células inflamatorias. Factores desencadenantes como el medio ambiente, ejercicio, el esfuerzo, el estrés, que pueden haber entre otros, por ejemplo, el polen de las flores en primavera, el pelo de algunos animales como el gato, el perro, son algunos medicamentos, algunos alimentos, son alergénicos. Entonces, en esos casos se presenta este cuadro y debemos de intervenir. Los síntomas que presenta un paciente asmático sabemos que es todo disnea, opresión torácica y sibilancia. Por la disminución del diámetro de la luz del bronquio, es tan reducido que cuesta y eso produce una sibilancia, así como un silbido ahí en el nombre. Entonces, como decimos también acá hay un broncoespasmo, fíjense acá en esta diapositiva, en esta imagen vemos un broncoespasmo producida por la musculatura lisa del bronquio. Entonces, lo primero comprime e internamente hay una hipersecreción, lo que se va edematizando y va disminuyendo la luz, el diámetro de esa luz del bronquio, lo que dificulta el intercambio gaseoso. Acá abajo vemos un bronquio normal, con un diámetro más extenso, no hay una compresión de la musculatura lisa a nivel exterior, entonces por lo tanto la entrada y salida de aire se producen normalmente. En cambio en este de arriba sí ahí tenemos esa dificultad. Entonces eso es lo que va a pasar con un paciente asmático. El problema no va a ser tanto el ingreso del aire, sino va a estar retenido ese aire que ingresa en los pulmones, y el problema que tiene es la expiración. No tiene tanto la inspiración como en otros cuadros, sino la expiración. Ese aire queda retenido en los pulmones, no puede expulsar y por lo tanto tampoco no hay espacio para que pueda ingresar el aire. Y ahí es donde se produce ese cuadro bastante serio, donde uno tiene que actuar rápidamente porque si no la persona se muere. En cambio acá en el EPOC, que es enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la obstrucción de las vías aéreas generalmente es progresiva y en general no reversible. Es la diferencia con el paciente asmático. El paciente asmático, estas vías aéreas a los bronquios pueden volver en un momento a estar normalmente bien y en algunos otros momentos, por el efecto de los productos alergénicos, presentarse ese cuadro. En cambio, en el EPOC, en la enfermedad, como una bronquitis crónica, por ejemplo, normalmente es progresiva y no vuelve, no es que llega un momento en que se recupera, eso va deteriorándose con el tiempo. Obviamente que haber unos cambios, se va adaptando esa persona a cambios mayores de presiones de dióxido de carbono y a presiones menores de oxígeno.
Entonces necesita un poco menor de oxígeno y tiene un poco mayor de dióxido de carbono. ¿Por qué? Porque es un problema crónico que con el tiempo se va adaptando a esa persona. Entonces pueden haberle el factor más desencadenante, en este caso es el tabaco y algunos otros tóxicos. Algunas actividades laborales, por ejemplo, que puedan, personas que trabajan en aserraderos, con productos químicos, con pintura, esas cosas van deteriorando también, así como el tabaco, provocando irritaciones en la mucosa de los bronquios, y eso va produciendo alteraciones. Los síntomas que presentan son disminución de la capacidad respiratoria. Piensa acá también en estas imágenes, en la parte derecha de esta persona, tenemos un bronquio sano, bastante dilatado, no hay una hipersecreción de mucosa. Aparte presentan los cilios, que normalmente esos cilios son los pelitos que tenemos en la nariz y también internamente, que son los que detectan y los que impiden de alguna manera que agentes externos ingresen al más profundo de nuestras vías respiratorias, llegan a los pulmones. Acá tenemos los alveolos que están totalmente sanos, dentro de los bronquiolos y los alveolos, los sacos que son las unidades anatomofuncionales del sistema respiratorio que están totalmente sanos, están distendidos, funcionando normalmente. En cambio, en esta otra imagen, en la parte izquierda, piense que todo este bronquiolo está totalmente disminuido de la luz, pérdida de cilios, hay un aumento de la mucosidad, lo que obstruye la vía aérea, impidiendo el ingreso y egreso normalmente. Se destruye la pared interna de este bronquio. Y lo que va a producir a nivel alveolar, fíjense, que puede ser la otra, la enfisema pulmonar, deterioro de los alveolos, paredes alveolares destruidas, reducción de flujo de aire. Si una gran cantidad de alveolos, de primero bronquiolos y después de alveolos, están destruidos, no funcionan, por más que llegue el aire, no retiene. Por más que llegue buena cantidad de oxígeno, las vías aéreas están normal, pero ahí los alveolos pueden estar alterados o están destruidos, no va a retener el oxígeno. Entonces va a estar con una alteración en la dificultad, va a tener dificultad respiratoria. Entonces, por lo tanto, hay una alteración grave. Entonces decimos que dentro del EPOC, o sea, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, está la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Bueno, entonces acá tenemos, decimos entonces, farmacología, el abordaje terapéutico del asma y del EPOC tienen aspectos comunes, ya que ambas patologías se caracterizan por obstrucción de las vías aéreas. Pero ¿qué es lo que diferencia lo que le decía? Que uno es recurrente, o sea, es permanente la bronquitis crónica, mientras que el asma, dependiendo, hay momentos, tiempo, épocas que puede estar normalmente bien. Y ahora, por momentos puede recurrir o puede presentarse ese cuadro con una dificultad respiratoria. Ahora, el asma, así como el EPOC, es crónico, no se recupera, no se sana del asma. Si una persona dice que tenía asma y que se recuperó, puede ser que haya tenido otra dificultad, otro problema parecido, pero que no era precisamente el asma, porque eso es permanente. Lo que sí que puede, digamos, estar inactivo durante mucho tiempo. Hay tratamientos, hay contra agentes alergénicos que son sensibles a estos agentes. Sí, se puede tratar, pero de curarse toda la vida no es posible. Lo mismo que el EPOC. EPOC, por ejemplo, una bronquitis crónica, una vez que ya se presentó con el tiempo, una persona que fuma muchos cigarrillos por día durante años, eso va deteriorando, va produciendo cambios estructurales, fisiológicos, o sea, de funcionamiento, y se presenta durante toda la vida. Entonces, la persona que fuma, por ejemplo, muchos años, va a tener tos permanente, dificultad respiratoria, y todo lo que va produciendo ese cigarrillo, esas sustancias químicas, no solamente a nivel de la vía aérea, sino también en los pulmones, los alveolos pulmonares, produciendo, sabemos que uno de los problemas es el cáncer
del pulmón y que genera el humo del cigarrillo, o sea, las sustancias tóxicas o químicas. Bueno, eso pasa entonces con estos dos cuadros. Ahora, tenemos obviamente otros cuadros también respiratorios, por ejemplo, la neumonía, síndrome de estrés respiratorio agudo, o sea, muchas otras cosas que esto después lo vamos a ir viendo. Entonces acá vamos a entrar directamente en estos medicamentos, que vamos a ver uno por uno, así rápidamente, porque el tema es que conozcamos y saber sobre todo nuestra función como dentro de lo que compete a enfermería. Entonces tenemos los broncodilatadores, primeramente, que van a dilatar los bronquios internamente a través de los efectos que va a producir esta droga. Tenemos los agonistas adrenérgicos, ustedes vieron ya que significa agonista, que es parecido, que es similar a algo que funciona, y los adrenérgicos está relacionado a estas hormonas que segregan las glándulas suprarrenales, que es la adrenalina y la noradrenalina. Esas glándulas tienen la propiedad de aumentar el diámetro, en este caso, de los bronquios, de los vasos sanguíneos, o en algunos casos producir vasoconstricción selectiva, o en otro caso vasodilatación. Puede producir, por ejemplo, en el corazón aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, o sea, tiene toda una serie de funciones naturales que es esa droga. Por eso dice agonista adrenérgico. Entonces, cuando hablamos de adrenérgico, hablamos de la adrenalina y la noradrenalina. Ustedes, si van a la bibliografía, van a ver qué función cumplen y dónde se segregan, dónde se forman estas hormonas. Entonces, actúan sobre los receptores beta-adrenérgicos del árbol bronquial, son los broncodilatadores más potentes. Y dentro de esto tenemos algunas características farmacológicas de los medicamentos broncodilatadores. Tenemos acá, por ejemplo, de los fármacos, el salbutamol, el fenoterol, terbutalina, salmeterol y pratropio. Y tenemos los efectos acá, en qué tiempo de administrar empieza a hacer su efecto. Fíjense, es rápido. Una persona que está con una dificultad respiratoria, vamos al hospital en la guardia de emergencia, acá normalmente ya sea por la vía de nebulización, se le coloca el nebulizador, unas gotas del nebulizador y se le coloca al paciente, en pocas horas, en pocos minutos ya está haciendo su efecto porque va a producir, digamos, dilatar ese bronquio y dura hasta 4 a 6 horas. Por lo tanto, entonces, cuando termine ese periodo de tiempo, debemos volver otra vez, por eso dicen la nebulizar con salbutamol o con Atroven o con otro medicamento que se va a agregar a la nebulización y cada 8 horas, cada 10 horas, cada 12 horas, porque eso termina su efecto. Entonces no es que dura 24 horas como algunos medicamentos. Y así cada uno de estos tiene su efecto en su inicio. Vieron de 3 a 4 minutos, entre 3 a 4 minutos, su efecto de duración está entre 4 a 6 horas, cada uno. Por ahí el salmeterol tiene un poquito más de tiempo que hay que esperar, entre 10 a 20 minutos que da su inicio, y dura hasta 12 horas. O sea, tiene un periodo más prolongado de duración. Entonces, esos son los fármacos broncodilatadores. Entonces, cada uno de estos fármacos normalmente se utiliza por distintas vías. Puede ser por vía, la que más se utiliza, la vía inhalatoria. Inhalatoria puede ser a través de que ya vienen preparados los dispositivos, o por nebulizador, a través de las nebulizaciones. Los fármacos, entonces tenemos los broncodilatadores, agonistas adrenérgicos, como ya hemos visto, relajan la musculatura lisa bronquial, producen secreción de moco, según su vida media pueden clasificarse en, digamos, de vida media corta y de vida media larga. Entonces tenemos distintos medicamentos, depende de cuál es lo que uno va a utilizar, de acuerdo a la necesidad, a la situación del cuadro. Entonces tenemos la vida media corta, por ejemplo, el salbutamol, terbutalina, a demanda o pautados.
Entonces, demanda de acuerdo a la necesidad, cómo está el paciente, pautadas cada 6 horas, cada 8 horas, dependiendo de las indicaciones médicas, que va a evaluar el estado del paciente y va a indicar. Se utilizan como fármacos de rescate cuando aparecen síntomas durante crisis asmáticas o 15 minutos antes del ejercicio como prevención del asma de esfuerzo. Entonces se realiza una nebulización, es el paciente que va a realizar alguna actividad y con eso ya es suficiente. En cambio, las de vida media larga, como el salmeterol, formoterol solo se administran de forma pautada, o sea, cada cuántas horas, no por lo que empieza el tiempo de tiempo, el que tiene su inicio y el que va a durar. Entonces, en función a eso, es que se utiliza o el uno o el otro. Entonces, en cada caso es diferente. Se asocian a corticoides en pacientes con asma persistente, moderada, grave, que no responden solo a corticoides. Y en pacientes con EPOC que no responden a broncodilatadores de corta duración, como el salbutamol, por ejemplo. Los efectos que puedan presentarse, efectos adversos, puede haber temblor, taquiarritmias, hipotensión, hiperglucemia. Entonces, cuando estamos administrando, debemos tener la precaución de considerar todos estos efectos. Empieza a temblar, puede haber arritmia, empieza con taquicardia, la persona presenta estos síntomas. Y una hipotensión, entonces tiene que estar cómodo, relajado, tranquilo, sentado o acostado si le vamos a administrar. Son los cuidados que debemos tener como enfermero. Entonces, tenemos los broncodilatadores anticolinérgicos, bromuro de hiperatropio, bromuro de etiopropio, este es el hiperatropio que más se utiliza, selección en EPOC y en caso de intolerancia a los agonistas beta-adrenérgicos. Reacción adversa que pueden presentarse sequedad en la boca, visión borrosa, retención urinaria. Siempre dijimos que todo medicamento que tiene su efecto terapéutico también tiene sus efectos adversos. Es lo que debemos considerar, sobre todo si estamos con a nivel domiciliario y nos traen el medicamento, decimos que el prospecto del fármaco tenemos que tomar en cuenta, primero leer, ver bien cuáles son los efectos, porque si sucede algo que le parece, el paciente puede venir y decir, mire, me pasó algo, no me administraron bien porque tengo estos síntomas, que se me secó la boca, no veo bien, no puedo orinar bien, pero son los efectos propios del fármaco. Entonces hay que tomar en cuenta. Tenemos los broncodilatadores, el otro medicamento, que es la teofilina y derivados. Entonces, la teofilina tiene un uso limitado en la actualidad, al tener menos potencia broncodilatadora. Estrecho margen terapéutico y numerosas interacciones farmacológicas. O sea que también, así como cualquier parte de la medicina que va evolucionando, también sabemos en la farmacología hay muchos medicamentos que se fueron dejando de lado para tomar en cuenta otros que tienen mayor efectividad. Se fueron dando de lado por sus efectos adversos que presentaban. Había muchos medicamentos que desde hace unos años atrás que nosotros manejábamos y ahora, por ejemplo, el clocidol, el Adalat, que son medicamentos que son antihipertensivos, el Adalat y el clocidol que es derivado del opiáceo, tenía una alta poder adictivo. Entonces, por lo tanto, son medicamentos que ya se van dejando de lado y van apareciendo otros, así también en este caso. Este medicamento se administra por vía oral en comprimido y de liberación retardada. Su absorción puede verse modificada por los alimentos. También eso tenemos que considerar. Si en el prospecto nos dice en qué momento debemos de tomar el medicamento, si es con las comidas, antes de las comidas, media hora después de la comida, y sobre todo qué medicamentos pueden afectar la absorción o dificultar la absorción de esos medicamentos. Entonces acá también, fíjense que podemos administrar, tenemos el aminofilín, por ejemplo, que es endovenosa, o la teofilina, que es en PAF, es inhalatoria, que también eso
vamos a ver a la técnica, cómo se debe de realizar esa técnica inhalatoria. Y la minofilina, que también se utiliza en el caso de cuadros severos, cada vez se va utilizando menos, pero si se administra por vía endovenosa, vienen en ampollas de 10 miligramos con 10 mililitros, perdón, con 250 miligramos de presentación. Eso se debe realizar tan lentamente que nos debe llevar entre al menos no menos de 5 minutos en su administración. Porque lo que produce, habíamos visto, son las taquiarritmias. Empieza con taquicardia, una presencia muy negativa, fea para el paciente. Una sensación molesta. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando estamos administrando esos fármacos. Después tenemos los antiinflamatorios bronquiales, dentro de los cuales se encuentran los glucocorticoides, que estos no van a producir broncodilatación, pero sí desinflaman internamente estos bronquios. ¿Qué medicamentos tenemos? Budesonida, fluticasona, beclometasona, por vía inhalatoria, prednisona y prednisolona por vía oral, metilprednisolona por vía parenteral, por vía endovenosa. Situaciones se administran en situaciones graves. Actualmente son de tratamiento de elección del asma crónico y carecen de efectos broncodilatadores directos. O sea, su efecto es de antiinflamatorios. Como dijimos que esos bronquios están inflamados internamente y con una cierta cantidad de mucosidades. Entonces, esto a veces la combinación o uno al otro, o en combinación de ambos fármacos, van a hacer el efecto de revertir ese cuadro asmático agudo que se presenta en ese momento. Y a veces es difícil, no solamente la administración de estos fármacos, también debemos de ir administrando. A ver, hay un perrito, parece que de fondo, que está queriendo participar. Hay un segundo. Bueno, disculpe un segundito que tuve que parar. Bueno, seguimos. Entonces, los mecanismos de acción de estos fármacos, de los glucocorticoides, es la disminución del efecto inflamatorio. Sabemos que todos los corticoides tienen ese efecto, son antiinflamatorios. Disminución del broncoespasmo, disminución de la producción de moco, y los efectos adversos que puedan presentarse: ronquera, afonía y candidiasis por deposición del local del compuesto, para evitar usar máscaras espaciadoras.
O sea, cuando utilizamos los PAF, por ejemplo, eso vamos a ver ahora, por ejemplo, este PAF, es decir, que este dispositivo, si utilizamos con una mascarilla espaciadora, vamos a ver que hay una gran diferencia. Vamos a ver si por acá tengo alguna para mostrarle. Esta, por ejemplo, acá en esta imagen, fíjense que este PAF no tiene la mascarilla. Acá está conectado a esta mascarilla y acá va a ver, a través de esta mascarilla tiene una cámara y va a poder administrarse mejor. Entonces no está en contacto directo y esta cámara que va a permitir de que a través de eso ingrese y viene acá la mascarilla, entonces ingresa todo el fármaco porque va a estar adaptado anatómicamente a la parte respiratoria y en la parte de la boca. Entonces eso tenemos que ver, por eso hice usar máscaras espaciadoras en lo posible. Bueno, acá tenemos mediadores los otros tipos de medicamentos mediadores de la inflamación. Tenemos elementos que van a producir, o sea, sabemos que cuando hablamos de inflamación, es un mecanismo que está generando el organismo como respuesta a una invasión o a una lesión que está sufriendo el organismo. Por ejemplo, una infección, un golpe, un daño, siempre el organismo responde con una inflamación. Entonces, una respuesta. Por eso dice mediadores de la inflamación. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos una lesión interna y no hay una inflamación, no se manifiesta? No sabemos qué es lo que está pasando internamente. Así como hay síntomas que son, digamos, que responden a algunos problemas que puedan presentarse internamente, como por ejemplo la fiebre, el dolor. ¿Qué pasaría si no tendríamos esos síntomas? La fiebre pone un signo, se presentarían, no tendríamos esos síntomas, así como el proceso inflamatorio, como el dolor, la fiebre. Pasaría que habrían lesiones, destrucción interna de órganos del sistema y no tendríamos, no nos daríamos cuenta. En este caso también la inflamación, todo el proceso inflamatorio, es producto del órgano que está, el organismo que está indicando de que algo le está pasando. Entonces acá existen elementos que van a que van a ser mediadores de esa inflamación. Por ejemplo, la histamina, la bradicilina, los leucotrienos, que son parte de los glóbulos blancos, que en este caso los glóbulos blancos, como por ejemplo la histamina, los leucocitos, los linfocitos, bueno, los leucocitos y los eosinófilos. Dentro de los leucocitos, hemos dicho, están los eosinófilos y los basófilos, que son los que van a actuar cuando hay algún proceso interno, por ejemplo, una reacción alérgica. Entonces ahí se presenta un cuadro inflamatorio y qué es lo que, o por ejemplo, cuando hay una lesión, hay los signos clásicos de una lesión, de una herida, por ejemplo, ¿cuáles son? Dolor, rubor, calor, tumefacción y la incapacidad funcional. Entonces, a través de esos elementos nos damos cuenta de que algo está pasando, si hay una herida, vamos a ir, hacemos una curación y obviamente se va a ir recuperando el organismo, esa parte del organismo, ya sea un miembro o cualquier otro lugar. Entonces, el organismo es muy, muy inteligente, tiene sus propios mecanismos de defensa y obviamente para el proceso inflamatorio, bueno, van a interactuar estos elementos produciendo esa inflamación. Pero si hay una inflamación es porque algo está sucediendo internamente. Por ejemplo, cuando el abdomen sentimos que está inflamado, que pasó algo pesado que comimos y eso nos está indicando de que pasó algo. Al médico, por ahí un fármaco y una bucapina, un Sertal, y seguimos otra vez. Bien, entonces siempre nuestro organismo, como dice, el organismo habla, o en caso de los casos, cuando hay una persona que falleció, también dice, el mismo cuerpo habla qué es lo que le pasó. Entonces ahí están los investigadores, los anatomopatólogos,
evaluando qué es lo que sucedió con ese cuerpo. Igual pasa en nuestro organismo. Entonces siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿sucedió algo? Cuando estamos muy agotados, por ejemplo, cansados, nos sentimos sin muchas ganas, sin de realizar un trabajo, descansamos, el mismo sueño que es reparador, nos produce descanso cuando después de muchas horas y volvemos otra vez a una actividad normal de horas de trabajo. Así que cuando sucede algo en nuestro organismo tenemos que pensar qué es lo que está sucediendo, qué comimos, qué tomamos, qué es lo que, algún cuadro de estrés, por ejemplo, qué es lo que nos está produciendo. También estamos expuestos permanentemente a esas situaciones de estrés, a veces laborales, de relaciones, económicas, de todo, en todo aspecto. ¿Y qué es lo que nos pasa? Entonces, a veces hay que un poco de entretenimiento, de distracción, hacer un poco de caminar, una actividad física. Con eso a veces podemos solucionar ese problema. Bueno, tenemos los fármacos antiinflamatorios bronquiales, entonces habíamos dicho los glucocorticoides, ya vimos cuáles son, los efectos adversos, los antiinflamatorios bronquiales, también ya hemos visto cuáles son dentro de los medicamentos que pueden ser por vía oral, por vía inhalatoria, por lo general casi todos son por vía inhalatoria. Los inhibidores, por ejemplo, de la liberación de mediadores, como ya habíamos visto también, que es lo que sucede. A ver, bueno, acá tenemos los dispositivos, algunos dispositivos para utilizar en la administración de estos fármacos. Tenemos los inhaladores a cartucho presurizado, por ejemplo, acá tenemos este dispositivo, que ya viene preparado los PAP que decimos, que donde vamos a presionar este dispositivo, que viene el medicamento, que primero tenemos que agitar varias veces para poder realizar la mezcla de ese fármaco. Y fíjense que cómo está la disposición respecto a la boca, siempre mirando para arriba, no para abajo, porque si está para abajo, como es un líquido, no es un líquido, sino es un gas, vapor, eso puede quedar nada más que uno al presionar, va a incorporar nada más que la parte del aire, o mejor dicho, la parte del vapor y no o el gas, ¿no? Sería y no el medicamento. En cambio, si agitamos y realizamos en esta posición, al realizar la presión va a ingresar juntamente el fármaco, es lo que va a producir el efecto terapéutico. Después tenemos también los inhaladores con cartucho presurizado, pero con una máscara espaciadora. Esa es la que le decía, esta máscara. Fíjense que está conectado este dispositivo, tiene una cámara y tiene una mascarilla. Entonces ahí estamos directamente a través de la mascarilla que se va a adaptar anatómicamente a la nariz y a la boca y vamos a poder realizar mejor la inhalación y recibir el fármaco y va a poder realizar mejor su efecto terapéutico. Después tenemos estos otros dispositivos. Sistema JET, inspirado, en este caso se produce el inhalador con cartucho presurizado activado por la inspiración. Solamente cuando se inspira va a ingresar el fármaco y después cuando se expira, como se cierra una válvula y no va a permitir que ingrese. Entonces, cada vez que se inspira, ingresa el fármaco. Así existen entonces los distintos dispositivos. Ahora, ¿cuál es la técnica, la forma que nosotros tenemos que orientarles para que utilicen estos elementos? Siempre tenemos una vez que tiene que ser agitado, tiene que colocar en esta posición la boca del paciente, presionar antes de realizar la inhalación, tiene que expirar, o sea, sacar todo el aire que pueda para que quede libre los pulmones o las vías aéreas y pueda ingresar mejor el medicamento o el fármaco. Una vez que ingresó se presionó, ingresa el fármaco, realizar unas cuantas
inspiraciones, retirar el fármaco primeramente y realizar unas cuantas inspiraciones antes de poder realizar la otra dosis. Porque no es cuestión de realizar una dosis sobre la otra o realizar 3, 4 veces, porque también los efectos que van a producir palpitaciones, va a aumentar la frecuencia respiratoria, cardíaca, y va a producir palpitaciones en el paciente. Entonces, eso es lo que estas actividades, esas orientaciones, nos cabe como enfermero orientarle al paciente cuando va a utilizar estos dispositivos. No sé si el profesor Yesa quiere agregar algo, porque en cuanto a los bebés, por ejemplo, en cuanto a los chicos, qué cuidado debemos tomar en cuenta. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Yesa para que él agregue otras cuantas cosas. Hola, buenos días. Buenos días. Igualmente Buenos días. es importante en cuanto a todo lo que sean los dispositivos de vía inhalatoria, el empoderamiento, digamos, en cuanto a la educación del uso con la familia, ¿sí? El rol importante para que estos dispositivos realmente, o sea, este dispositivo realmente sea bien usado y que el fármaco que queremos utilizar de acuerdo a la dosis, o sea, la prescripción, es la posición, el uso y de que la madre o la familia comprenda cómo tiene que hacer el procedimiento. Recuerden que acá en la Argentina, Misiones, tenemos un programa, que eso ustedes lo pueden googlear, ¿sí? Lo pueden googlear y pueden buscar, que es el IRAP, ¿sí? Que es un programa provincial de todas las afecciones respiratorias de vías aéreas, ¿sí? Y esto hace hincapié exclusivamente al uso de estos inhaladores. Y en el caso de los bebés y de los pediátricos, es fundamental, ¿sí? Fundamental la aerocámara, ¿sí? El dispositivo, o sea, la interfase entre acá, como estoy señalando en el cursor, con el cursor, la interfase que tiene el dispositivo, o sea, el fármaco, respecto al paciente, ¿sí? Al sujeto de cuidado. Entonces, eso es fundamental. No es que directamente hago el disparo y el disparo va a las mucosas. Directamente el fármaco, para que realmente cumpla esa, digamos, esa acción farmacológica, tiene que ser inhalado, ¿sí? Después, igualmente, cuando ustedes vayan transcurriendo en la formación del tramo curricular, van a ver que en época invernal la utilización de la terapia inhalatoria aumenta y es uno de los elementos fundamentales para disminuir la internación en los servicios de neonatología y en los servicios de pediatría. ¿Sí? Ahí también cuando después le toque rotar en la práctica hospitalaria o cuando empiecen a conocer la fisiopatología respiratoria en el área pediátrica, cuando cursen, van a ver que hay un score, que es el score de tal, ¿sí? Donde los enfermeros, el rol de enfermería en la guardia, por ejemplo, es hacer la valoración y ya está protocolizado el uso y la administración de estos dispositivos, ¿sí? No sé si llegué a hacer un comentario que por ahí le pueda generar alguna duda. ¿Alguno de los presentes acá tiene bebés o hermanitos pequeños menores de 5 años? Yo tengo hijos, pero son grandes y estoy cuidando bebés Sí, en este momento. Un bebé de 8 meses. de 8 meses. ¿Y pudiste, con quién, tengo el gusto de ver en la pantalla por ahí, ¿no? ¿Con quién está hablando? ¿Quién tomó la posta? Está hablando con, no sé si me ve ahora, profe. Sí, perfecto. Con Silvia. Sí, estoy en mi trabajo. Está bien, no pasa nada. Silvia, te pregunto, Sí. a ver, como experiencia de uso cotidiano, llegaste a utilizar estos dispositivos? Gracias a Dios, nunca. Ni en Nunca. mis hijos, ni en mi trabajo. Bueno, y
y es importante, por eso digo es importante, el rol del enfermero en la educación del uso de estos dispositivos, ¿sí? Porque para que sea efectivo y que disminuya la internación en los hospitales, más en la franja etaria entre los 5 y hasta los 30 días, porque eso se interna en el hospital de pediatría, ¿sí? En los neonatos también, es el uso de los dispositivos. Sí o sí, los dispositivos, como en el caso del salbutamol o nombres comerciales que estoy esbozando acá, es importante sacudir. ¿Por qué? Porque el fármaco, a ver un poquitito, acá se nota en esta última imagen, el fármaco, la dosis del fármaco queda depositado acá, ¿sí? Si nosotros no agitamos, si nosotros no agitamos la cantidad de veces que sean como mínimo 10 veces que tenemos que agitar, el fármaco no se distribuye entre las partículas del aerosol para que se pueda disparar y podemos generar la dosis, ¿sí? Tampoco si lo usamos al revés, ¿sí? Si usamos al revés. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros acá, donde está el cursor, generamos el disparo de esta forma, no va a ingresar el fármaco, solamente va a ingresar el gas, digamos, ¿sí? Entonces es importante la forma adecuada para poder hacer la dosis es esta acá, de este lado, ¿sí? Y es fundamental agitarlo. ¿Estamos? ¿Alguna otra consulta? Perfecto, seguimos con el profesor Abasto. Bueno, no sé si también ahí el profesor Goiris, el profesor Damer, el profesor Dos Santos quieren acotar algo, que ellos tienen una experiencia en neonato, en bebés, en pediátricos, respecto a la utilización de estos dispositivos y a la administración por vía inhalatoria. Buen día, Jaime. Buen día, doctor. Yo, aportando un poquito más a la excelente presentación que hicieron, creo que en realidad lo único que por ahí afianzar lo que decía también el profesor Jesse recién, como algunos, no sé si por ahí están sabiendo, yo trabajo en la terapia intensiva, y para nosotros la terapia intensiva, todo lo que sea aerosol terapia, la terapia inhalatoria, realmente es fundamental. Nosotros tenemos muchas patologías de tipo respiratorias, y no solo como sucede en pediatría o neonatología, donde es estacionaria, sino nosotros, la neumonía está a la orden del día prácticamente. Sí, sí, Y cuando tienen comorbilidades los pacientes, como ser asma o EPOC o demás, siempre se utilizan aerosoles. Entonces, claro, más adelante, cuando los chicos cursen el 4º año, recién vamos a poder adentrarnos un poquito más en cómo es la terapia, porque tienen otros tipos de dispositivos los sujetos de cuidado que están internados en una terapia intensiva, donde creo que no sería lo que corresponde hoy en día llenarle con otros dispositivos donde recién se están iniciando en lo que es la enfermería y asociándose a todos estos nuevos conceptos y demás, pero sí me parece que nada más mi aporte es que lo tengan muy presente por cómo se realiza la técnica, cómo se realiza correctamente, y tener en claro la importancia que tiene el aerosol terapia en este tipo de sujetos de cuidados que realmente requieren, como usted bien desarrolló, profesor, en estos sujetos que tienen comprometida la vía aérea. Nosotros, básicamente, si no realizamos correctamente
la técnica de lo que es la administración por sobre todo estos aerosoles, y obviamente la secuencia que viene de un todo, ¿no es cierto? Desde la correcta administración hasta el buen registro, donde dejar también establecido a nuestros colegas que por ahí pudieron o no tal vez escuchar un pase de guardia, donde van a ver que dentro de la problemática también está eso en la enfermería, pero si los registros son correctos, que muchas veces se falla también por ahí, también es difícil evaluar la eficacia del tratamiento, pero es fundamental que el enfermero tenga muy presente, y a veces también, ¿por qué lo digo esto y lo refuerzo? Porque muchas veces es un poco desvalorizado este tipo de tratamiento de los aerosoles, porque tal vez se toma como una terapia complementaria, y realmente es un pilar para estos pacientes, para estos sujetos de cuidado que requieren justamente esta terapia de aerosoles, que se ve efectivizado. Incluso nosotros podemos verlo más aún en terapia intensiva, como van a poder ver más adelante, como les decía, porque nosotros las mediciones de las presiones y resistencias de la vía aérea se pueden hacer mediciones incluso con el famoso respirador o ventilador en el cual están conectados los sujetos de cuidado. Así que creo que eso nada más quería aportarle. Bien, muchas gracias Luis por tu participación, la verdad fue muy aclaratoria. Sí, efectivamente, como decía el profesor Luis, vamos a ver después, seguramente al año que viene, ustedes van a ver parte también cuando ingresen a la otra materia que es de cuidado del adulto y el anciano, van a ver toda la fisiopatología de los distintos órganos y sistemas, y van a ir, o sea, gradualmente incorporando algunos contenidos para que cuando lleguemos al cuarto año, que nos vamos a volver a encontrar otra vez todos los mismos docentes que estamos acá, más otro docente que no está participando de esta materia o de esta asignatura. Entonces vamos a volvernos a encontrar y ahí vamos a ver el paciente en estado crítico y cuáles son los cuidados que debemos de tomar en cuenta. Entonces ahí vamos profundizando algunos aspectos, otras cosas que vamos a ir viendo nuevas y otros que vamos a ir retomando de todo lo que vamos a ir pasando hasta ese año, hasta cuarto año. Bien, entonces continuamos. No sé si quedó algo más o menos claro la utilización de estos dispositivos que se utilizan como medios de inhalación y de incorporación de estos fármacos. Si alguien quiere comentar algo, hacer una pregunta. Parece que no, entonces damos continuidad. Bueno, decimos que la vía inhalatoria es muy eficaz para la administración de medicamentos, como bien lo decíamos, a conseguir tanto efectos locales como efectos sistémicos. Tiene ventajas y las desventajas o inconvenientes. La ventaja es la absorción rápida, no es una vía invasiva, no necesitamos de otros dispositivos como jeringa, como aguja, como otros catéteres para administrar. Disminuye los efectos secundarios. Pero dentro de los inconvenientes, potencial pérdida de la eficacia, salvo que utilicemos esas cámaras que por ahí podemos mejorar, porque se va adaptando la mascarilla, como ya hemos visto, anatómicamente a las vías aéreas del paciente. Terapéutica de algunos fármacos con respecto a otras vías de administración. Son necesarios dispositivos especiales que requieren ciertas habilidades por parte de los pacientes. Obviamente, pero son menos costosos. Por ejemplo, si tenemos una vez, no vamos a utilizar compramos una cámara y después los dispositivos que van a tener varias dosis, y en la medida que vamos utilizando, vamos a tener una capacidad de uso. Ahora, una vez que termine esa dosis de ese fármaco, tenemos que ir reponiendo nada más que eso y utilizando la misma cámara. Eso en cuanto a los dispositivos. Entonces, el procedimiento para administrar por medio de inhalador, dice, tenemos paciente sentado o semisentado, tiene que estar cómodo,
pedir que tosa, primeramente lo que habíamos visto, tiene que expectorar si puede y toser y después exhalar también, o sea, producir una eliminación de lo que pueda para que quede más libre la vía aérea. La aerocámara mejora hasta un 80% el acceso de los fármacos a los pulmones. Posicionar la aerocámara como corresponde anatómicamente y pedir al paciente que realice entre 6 a 10 respiraciones antes de retirar la cámara. Una vez que se retira, antes de volver a realizar otra administración, nuevamente se vuelve a realizar el mismo procedimiento. O sea, que pedirle que realice unas respiraciones, que exhale, y después, una vez que le administramos, debe realizar esas respiraciones más profundas para que pueda ayudar al ingreso, a través de la inspiración, a todos los alvéolos pulmonares de ese fármaco. Bueno, acá tenemos un nebulizador. Fíjense que lo que cambia, nosotros tenemos en este nebulizador, que es un aparato eléctrico que tiene un depósito donde vamos a colocar una cierta cantidad, un volumen de solución fisiológica, y en esa solución fisiológica seguramente vamos a agregar algunos fármacos broncodilatadores, y que eso va a estar conectado a través de una mascarilla, viene a través de esta guía, una mascarilla, y fíjense cómo la nena está recibiendo la nebulización, que por otro lado tiene dos efectos. Por un lado, administrar el medicamento, y por otro lado, fluidificar esas secreciones, porque lo que hace este aparato es transformar del estado líquido al estado de vapor ese líquido, fraccionando en micropartículas, que va a ser más fácilmente absorbible y va a poder ingresar hacia las vías aéreas. Y como viene el medicamento, el fármaco incorporado en ese líquido, va a producir una broncodilatación y a la vez una fluidificación de esas secreciones que tiene pegadas las vías aéreas. Va a fluidificar, y a través de una expectoración que le pedimos que expectore, que tosa, y primero y después que elimine esa tos, a través de esa expectoración va a eliminar esas mucosidades que va a estar adherida a las paredes. Entonces ese efecto tiene el nebulizador. Es muy útil, y como decía el profesor Goiris, en terapia intensiva, que utilizan en forma permanente, no así a través de este aparato, sino que ya va conectado a través del ventilador mecánico. Viene otro dispositivo que a través de ese dispositivo se va produciendo la nebulización. Bueno, tenemos los fármacos antihistamínicos, otro tipo de fármaco. Entonces, ¿qué efecto causa un antihistamínico? Disminuye o elimina los efectos de la alergia, el proceso alérgico, controla la presión sanguínea, actúa como un antiviral y ayuda a promover la absorción de una vitamina específica. Fíjense que es importante también estos antihistamínicos, a veces va a indicar el médico, y puede administrarse por distintas vías también. Puede ser enteral o parenteral. Bueno, ¿qué hacen estos fármacos? Antagonizan o bloquean los receptores a los que se une la histamina para ejercer su acción. La histamina, habíamos dicho que uno de los elementos que van a actuar cuando hay la presencia de algún agente alergénico. Entonces esta histamina va a actuar inmediatamente para que digamos, de alguna manera active ese proceso y se presente digamos, ese cuadro de proceso alérgico en la persona. Entonces existen antihistamínicos 1 y antihistamínicos 2. Tienen efectos sobre la inflamación y la alergia, los primeros, y los segundos, los antihistamínicos H2, tienen efectos sobre la secreción del ácido gástrica. Los primeros antagonizan la broncodilatación y vasodilatación, o sea que están en contra de broncodilatación, pero hemos hecho broncoconstricción. Entonces, ¿qué dice acá? Vamos a pedirle que dejen de hacer. Un segundito.
Bueno, disculpen que estaban haciendo el ruido que no podíamos escuchar porque están colocando acá aire arreglando mantenimiento, y por eso que no podíamos escucharnos, mucho ruido. Bueno, ya está solucionado, al menos por media hora tenemos más. Entonces decíamos que estos fármacos, ¿qué es lo que los efectos que producen? Decíamos que producen antagonistas, o sea, lo contrario hacen de una broncoconstricción y de una vasodilatación. El aumento de la permeabilidad capilar y el edema, o sea, actúan frente a estas situaciones. Cuando hay una broncoconstricción, cuando hay una vasodilatación, aumento de la permeabilidad capilar, eso hace que salga el líquido dentro de los capilares y se produzca el edema. Entonces, ante estas situaciones se utilizan estos antihistamínicos H1. Y deprimen el sistema nervioso central con efecto sedante. Eso también tenemos que considerar en el momento que vamos a administrar estos fármacos, qué actividades está realizando esa persona. Por ejemplo, un chofer no le vamos a administrar porque se va a dormir, va a tener sueño y puede dormir y provocar accidente. Fíjense que acá, por ejemplo, en esta diapositiva decían fármacos que penetran en el sistema nervioso central y son poco selectivos en sus acciones. Causas diversos efectos como tales. Por ejemplo, la sedación, tranquilo, somnolencia. Entonces, una persona que está realizando una actividad de riesgo, una persona que está al mando de un taxi, de un colectivo, un chofer, una persona que va, un albañil que está en una altura, puede tener riesgo, puede correr riesgo en este caso. Aumento en este otro caso, aumento de apetito, efectos colinérgicos, sequedad de la boca, visión borrosa, estreñimiento, retención de la orina. Pero lo más importante son estas dos cosas, sedación y somnolencia que pueden presentar en estos pacientes. Entonces tenemos que tener cuidado, preguntar qué actividad está realizando o qué realiza, y si va después de administrarse este fármaco, si va a continuar con sus actividades normales o al menos tiene que hacer reposo por una hora hasta que pase el efecto y después sí continuar normalmente con sus actividades laborales. Bueno, tenemos acá los antihistamínicos 1 y los 2, los de primera generación y segunda generación. Los de primera, anti-H1, son sedantes o clásicos. Tenemos estos medicamentos, difenhidramina, es por ejemplo la droga más utilizada, hidroxicinina. Bueno, entonces, como dice, estos medicamentos atraviesan la barrera hematoencefálica. Producen somnolencia, efectos anticolinérgicos, como ya habíamos visto, inicio de acción más rápido y menor duración de efecto que los de antihistamínicos 2. Entonces, de la segunda generación, tenemos esta loratadina, la más conocida, no atraviesan la barrera hematoencefálica, produce menos somnolencia, no es efecto anticolinérgico, o sea, de la boca seca, que reseca, que produce constipación, alteración en la misión, inicio de acción más tardío y mayor duración del efecto. Entonces, obviamente, el que va a determinar qué tipo de medicamento, cuál de los dos va a administrarse, va a ser el médico, pero nosotros tenemos que tener también conocimiento de los efectos y considerar en el momento de su administración. Los efectos que pueden producir, por otro lado, aparte de estos antihistamínicos, como decíamos sobre el sistema nervioso central, somnolencia, sedación, visión doble, delirio, efectos anticolinérgicos, sequedad de la boca, retención urinaria, estreñimiento. Sobre el gastrointestinal, anorexia, puede presentar vómitos, diarrea, cardiovascular, taquicardia, hipotensión, aumenta la sensibilidad de la piel al sol, interacciones que pueden haber con el alcohol, hipnóticos, narcóticos y antidepresivos tricíclicos. O sea, en estas situaciones debemos tener cuidado cuando vamos a administrar estos tipos de fármacos.
Bueno, después vienen los antitusígenos, fármacos antitusígenos, que cuando la persona tiene exceso de tos permanente, entonces bueno, acudimos a ese médico y que que nos va a recomendar. Bueno, hay un estímulo, hay una irritación de las vías aéreas, que es lo que va estimulando esa tos. Y bueno, acá tenemos el centro en el cerebro, en el sistema nervioso central de la tos y el efecto, obviamente, que se presenta. Entonces, un estímulo, ¿qué es lo que está estimulando? A veces tomamos cosas frías, a veces por problemas no siempre controlables que puedan presentarse, a veces vienen los accesos de tos permanente, seguido pueden durar entre minutos, horas, días a veces, que permanentemente se van presentando y no pasa. Entonces eso es lo que se presenta en el centro está en el cerebro y, como decíamos, el efecto que propiamente que es la tos. Entonces esos fármacos antitoxígenos, que son la codeína, dihidrocodeína, dextrometorfano, no poseen actividad opioide, o sea, no son derivados opiáceos, porque sabemos que hay muchos derivados, son del opio, otros que no. Sobre todo estos se usan en los pequeños, en menores, en pediátricos, niños, y algunos son derivados opiáceos, como la codeína, que es un antitusígeno más eficaz, actúa sobre los receptores opioides en el centro de la tos. Y los efectos que pueden presentarse adversos es la depresión respiratoria, también sedación, presentarse náuseas, vómitos, somnolencia, estreñimiento, retención urinaria. Fíjense que son varios los efectos adversos que se van presentando. Entonces, como decía anteriormente, si el paciente después de haber, o a lo mejor tendríamos que aclararle en el momento de que le estamos administrando qué es lo que puede sucederle. No todos los casos, no en todos los casos va a presentarse depresión respiratoria o cada uno de estos efectos. En algunos casos más o menos, más acentuado, otros menos, un poquito menos, pero alguna de esos efectos seguramente que va a tener. Entonces, ponerle al tanto, mire, estas cosas puede pasarle si a usted le sucede, no se asuste, es efecto propio del efecto adverso propio del medicamento. Pero sí, el efecto terapéutico tiene que ser mayor al efecto adverso. Pues si no, no tiene, como decimos, es peor el medicamento que la enfermedad. Después tenemos, bueno, los fármacos expectorantes y mucolíticos. Fíjense qué diferencia hay, expectorante y mucolítico. Expectorante que ayuda a eliminar esas secreciones y mucolítico lo que ayuda es a fluidificar, a disminuir esa mucosa que está adherida a las vías aéreas. ¿Qué fármacos tenemos? Acetilcisteína, promexina, ambroxol. Se usan cuando producen cambios en la secreción, composición, naturaleza del moco que altera su viscosidad elástica o viscoelasticidad. Entonces lo que hace es que, por un lado, entonces, ayuda en disminuye la viscosidad de esa mucosidad que se encuentra adherida a las paredes de los bronquios, y por otro lado ayuda a la expectoración, o sea, a la eliminación. Por eso es importante también la nebulización, como le decía anteriormente. Por un lado, que en la nebulización estamos administrando un broncodilatador y por otro lado, ese vapor que está ingresando va a fluidificar, o sea, va a disminuir la viscosidad de esa mucosa y va a poder eliminarse más fácilmente. Unos pacientes, sobre todo si están en estado de reposo durante mucho tiempo, que no pueden realizar por sí solos esa expectoración, esa eliminación de mucosa que nosotros tenemos normalmente cuando estamos sanos, por ahí tosemos porque algo nos está molestando y porque tenemos que eliminamos y lo hacemos en forma voluntaria porque nos está molestando.
voluntaria, consciente. Ahora, en estos pacientes que tienen de por sí un periodo de inactividad muscular, así también la inactividad del bronquial y de las vías aéreas disminuye, por lo tanto no tiene esa capacidad de eliminar por sí solo. Entonces debemos de ayudarles externamente. ¿A través de qué? De todos estos procesos. Ustedes saben que vieron que los kinesiólogos, que también no es solamente facultad exclusivamente de ellos, sino también parte nuestra, cuando hacemos todo lo que sea la kinesioterapia respiratoria. Después de realizar una nebulización, podemos hacer unos masajes en los campos pulmonares y pedirle que expulse. Entonces pedimos pedirle que expulse esas secreciones que a través de los masajes, de los golpes kinesioterápicos que vamos a realizar, vamos a colaborar de que ese paciente pueda eliminar esas secreciones y no disminuya la luz del bronquio y dificulte más aún el intercambio gaseoso. Entonces, el objetivo es modificar las secreciones bronquiales y facilitar su expulsión. Entonces, a través de ese proceso ayudamos, colaboramos, elimina esas secreciones y ahí va a poder mejorar su intercambio gaseoso aumentando el diámetro de los bronquios. Bueno, acá decíamos entonces que la mayoría de los fármacos son usados por vía inhalatoria, es la vía de elección. Entonces tenemos, puede ser un gas, por ejemplo el oxígeno, por sus acciones sistemáticas, que el oxígeno vamos a dejarlo para la próxima clase porque es un tema aparte, que cuando veamos la parte cardíaca vamos a ver que en ambos casos interviene, tanto en los problemas cardíacos como respiratorios. Los sólidos finamente pulverizados y los líquidos nebulizados o vaporizados, como la mayoría de los mucolíticos broncodilatadores que son administrados por sus efectos locales. Entonces, eso es lo que la vía entonces, de preferencia es la inhalatoria. Y bueno, y acá por último, consideraciones en nuestro caso, decimos, la combinación de las técnicas de fisioterapia respiratoria después de la administración del fármaco vía inhalatoria puede potenciar los efectos de esta. O sea, la combinación de técnicas, qué técnicas estamos utilizando, qué ayuda vamos a prestarle. Como profesionales sanitarios debemos asegurarnos que nuestro paciente usa correctamente los distintos dispositivos inhaladores, enjuagues posteriores, etc., para que la terapia farmacológica completamente, adecuadamente a la fisioterapia. Educación, o sea, realizar una educación sanitaria. Observar posibles arritmias que puedan aparecer en pacientes en uso con broncodilatadores, en pacientes con complicaciones cardíacas. Sobre todo, preguntar si tiene algunas arritmias cardíacas, problemas cardíacos, aún más le vamos a en pacientes sin problemas cardíacos van a indicar toxicidad por broncodilatadores. Entonces también debemos considerar las dosis adecuadas y no extralimitarnos. Los antihistamínicos producen sedación, tener en cuenta a la hora de pautar medicación que lo potencia. Dijimos que hay que considerar la actividad que está realizando y el horario. Entonces cuando vamos a, por ejemplo, si tiene cada 8 horas, cada 12 horas y lo vamos a realizar en forma ambulatoria en el domicilio, el paciente viene a la casa, nosotros vamos a programar, decimos en qué horario puede estar, no va a estar trabajando, por ejemplo, bien temprano o a la noche, cosa que en ese horario que no tenga el inconveniente que tenga que ir a trabajar o que tenga que hacer alguna actividad. Entonces, después de la administración, puede estar relajado, puede estar tranquilo y puede tomarse un tiempo de una media hora, una hora. Un segundito, por favor.
Bueno, hasta acá concluimos entonces con este tema. No sé si quedó algo para aclarar, si quieren hacer una consulta, alguna duda. De todas maneras, el material ustedes lo tienen en el aula y también tienen la bibliografía. Así que es cuestión de hacer un repaso y considerar todos estos aspectos que ya le hemos ido pasando en este tema. Profesor, buen Buen día. Una día. pregunta. Sí, Soy Nora Toledo. sí. Yo tengo mi suegra, que es fumadora, pero de años, tiene ahora 64 años, y Ajá. estaba asociando con los temas este del EPOC y de las vías de respiratoria todas obstruidas, ¿no? Como ella el otro día justo vino a visitarme una consulta, eso, Sí. y quedó toda morada, toda lila, y como usted estaba diciendo, Mm. tenía todo temblores así, como que, y decía que le dolía el pecho. ¿Eso a Ajá. qué se asocia, profesor? Ella tiene POC. Y bueno, a veces Eso le estaba por decir, le estaba por consultar si era EPOC, sí, porque quedó toda morada, toda azulada, así, y tenía como un temblor en las manos, pero fuerte, sí, y ajá. decía que le dolía el pecho, que le dolía el pecho, y ella tiene como fácilmente 50 años de fumadora, profesor. Claro, esos son los riesgos que pueda presentarse. Cuando no solamente el riesgo del cigarrillo en la cantidad de años y de cigarrillos por día que fuma, va a afectar la parte de los pulmones, sino también el corazón. Hay que ver si no tiene ya compromiso de una insuficiencia cardíaca y si decir Sí, que tenía esa coloración, presentaba de cianosis, o sea, es una cianosis. Cuando hay una coloración hacia su lado de la piel, hay una sí. cianosis, es porque hay una falta de oxígeno. Ah, Entonces, eso tiene que ir, es una urgencia, al menos a veces puede ser una emergencia o una urgencia, dependiendo del tiempo y la posibilidad que, cómo se presente el cuadro. A veces sí, una emergencia porque el tiempo que le queda, digamos, para recuperarse es de minutos nada más. En cambio, sí, si sí. hay es un cuadro que, si bien presenta esa dificultad respiratoria, con esos síntomas de tener una piel azulada, eso es una cianosis periférica primeramente, porque hay una coloración en los labios, en la mucosa, y después en las uñas. Eso significa Sí, que está sí. faltando aire, faltando oxígeno en realidad. Falta de oxigenación, sí, y Falta de sí, en las oxigenación. vías. Sí. Ahora, Y ese otro temita cuadro, también, profesor, otra consulta, pues, después de eso, ¿no? También tengo una sobrina que tomaba es un antitransmínico, la ranitidina. no, ¿Qué es? eso ayuda en la vía digestiva. La ranitidina es Ah, un protector gástrico. bueno. Es un Esa protector era mi, gástrico. mi consulta, porque como vio la mala información que puede llegar a tener y la automedicación, por ejemplo, mi hermana, porque mi sobrina es la hija de mi hermana, porque ella tuvo como una bronquiolitis desde chiquitita, ahora ya tiene 10 años mi sobrina, y Ajá. lo mal informada y la mala, en vez de llevarle no al doctor, a la Siguiente. sala más cercana o a la urgencia, le Ajá. daba, porque le dijeron que le den ranitidina y le daba como para abrir las vías, No, pero no, todo lo no. contrario, es un Es un protector protector gástrico y gástrico, fíjese lo que le daba. no pueden tomar eso. Sí, Claro, hay que tener en cuenta eso. No, no, es por eso la automedicación es lo que menos debemos o sea, tratar de erradicar eso. Porque la y claro, y automedicación, no solo como eso, la mala información, por la eso mala llevarle información más directamente a... que a veces nosotros nos tomamos de un vecino, de un pariente, mira, a mí me hizo bien este medicamento, tomate, pero es totalmente otra cuestión, aunque Y por eso parecerían le ser hacía la iguales. consulta, la mala información que tiene para automedicarle a Sí, la nena, por eso porque le siempre dio otra cosa para... fíjense lo complejo que es la farmacología. Si nosotros hacía por arriba que estamos viendo todos estos fármacos, todo lo que es la farmacocinética, la farmacodinámica,
de cada uno de esos medicamentos, por eso el médico estudió tantos años, sabe bien, porque parte sigue estudiando, entonces tiene que conocer a la perfección qué efecto produce ese medicamento, el efecto terapéutico y los efectos colaterales, y nosotros también debemos conocer. Entonces, al momento de administrar, tener los cuidados necesarios. Sí, más vale, es como para tener en cuenta, ¿no? Yo le comentaba este caso justamente porque me quería sacar la duda esa, porque nada que ver, se me hacía que la ranitidina era algo como para el estómago y no para las vías Sí, eso se respiratorias ni administra para... cuando se va a administrar algún antibiótico, un medicamento muy fuerte que pueda afectar la mucosa gástrica del estómago. Entonces, como protector se utiliza, por ejemplo, La ranitidina. las quimioterapias. Las quimioterapias, pacientes que están utilizando quimioterapia, eso sí, como protectores gástricos deben de administrarse la ranitidina. Ah, bueno, muchas gracias, profesor. No, no, para nada. Bueno, si no hay otra... entonces no se olviden de los trabajos, vamos a ir ya haciendo las correcciones y para enviarles después los resultados. Bueno, Entonces nos veremos la próxima clase el viernes que viene con el tema de Sí, fármacos cardíaco. cardíacos. Sí, Profe, cardiovasculares. otra consulta. ¿Y Sí. vamos a seguir mandando práctico para seguir haciendo o cómo nos va a evaluar? No, el práctico es una parte de la evaluación. Y vamos a hacer una evaluación escrita, una Ajá. evaluación escrita. Yo creo que la primera semana si no es la última semana ahora de noviembre, la primera de diciembre. Ah, bueno, profe, eso estamos todos Sí, sí, sí. preguntando, ¿no? Así que por ahora estamos con el práctico. Bueno, Bueno, profe. ya le vamos a hacer llegar la forma de cómo, pero ya le digo, van a ser múltiple choice y van a ser, vamos a dividir en grupos por separado, comisiones de la A a la J, bueno, la J a la M, la M un horario distinto, con un examen específico para ese horario. Entonces, para que no haya problemas después de pase de un examen a otro. Entonces, por eso les va a obligar a que estudien todo el programa. Bueno, quedamos entonces así. Si no hay otro tema otra pregunta, nos veremos el viernes que viene entonces. Bueno, Gracias, profe, nos vemos. Si gracias Dios por quiere. su atención. Que tengan un buen Igualmente. fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profesor, nos vemos. Nos vemos. Oh, profe. Chao, chao. Nos vemos después, Luisito. Está Luis Damer, Ariel. Nos vemos entonces. Estamos en contacto. Bueno, hasta luego.